está vigente. Curioso. Por ejemplo, derogaron el decreto donde se prohibía, donde se suspendían las licencias de portar armas. Pero, no, pero el decreto donde está la prohibición, aunque no la practiquen, pero ahí está como espada de Damocles del decreto declarando suspendidas esas garantías, todavía está vigente. Sí. Curioso. ¿Qué es lo que pasa, Carlos Fernando? ¿Es un problema de poca democracia, de poca consistencia en nuestra democracia, de una democracia limitada que hace que la profesión del periodismo, de la prensa en general, o la libertad de expresión, sea también permanentemente amenazada? Mira, yo no sé, en Nicaragua yo siento que estamos viviendo un retroceso. Ahora, yo creo que nos vivimos situaciones muy diferentes en todo Centroamérica, somos relativamente similares, pero ¿Centroamérica carece de democracia como debe ser, con fuerza? Quisiera Sí. que nos pudieras dar tu opinión. ¿No sentís que lo veo muy claro en el caso nicaragüense, Guatemala, que tenemos una democracia de fachada, una democracia electoral, pero después es un esquema, un sistema donde es aún menos que restringido? Sí, pero en ese contexto, en Nicaragua, por ejemplo, en los últimos 16, 18 años, a final de cuentas, los medios de comunicación se habían convertido en un espacio de pluralismo, de fiscalización del poder. Había bastante más pluralismo, probablemente incluso que en otros países de Centroamérica. El sistema político se cerró, ahí hubo un pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, se repartieron todos los poderes del Estado y de alguna manera la única institución que quedó fuera del pacto fueron los medios. Hasta la iglesia fue cooptada en la época del cardenal Miguel Obando y Bravo. Ahora el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, es una persona que ha cambiado la política de la iglesia. Pero digamos que para esa cúpula de poder, los medios fueron vistos como una especie de enemigo, como una especie de obstáculo. A ver, pero obviamente, digamos, ¿cierto? Tenemos una situación mejor que lo que era decenios atrás en Centroamérica. O sea, obviamente hoy día ustedes dicen, sí, hay libertad en nuestros países, es una libertad relativa, pero hay libertad de expresión. ¿Pero por qué relativa? ¿Por qué no puede ser mejor? ¿Es que es un problema, digamos, que no hemos aprendido culturalmente la democracia? ¿O es un problema que persisten los grupos de poder que impiden el ejercicio absoluto de la democracia? ¿O es un problema de corrupción, como decías tú, digamos, ¿cierto? Que tenemos una democracia corrupta y eso hace, digamos, que no tengamos la libertad de poder expresarnos libremente, la libertad de poder informar libremente, sin atadura. Yo creo que hay un problema de intolerancia de sectores de poder que no están dispuestos a permitir la crítica, a permitir la fiscalización, y la intolerancia va desde los que están en el poder político y también sectores importantes del capital. Es decir, o sea, no es de izquierda o de, o sea, es de todos lados. Yo creo que se practica tanto el secretismo en el mundo, digamos, de las corporaciones privadas como se hace en el gobierno. Por el otro lado, creo que hay otro problema y tiene que ver también con el hecho de que los ciudadanos tampoco están suficientemente empoderados en lo que respecta a la libertad de expresión, que es un derecho constitucional, no es un asunto de los periodistas, es de los ciudadanos. Probablemente los medios han cometido sus propios errores al alienarse un poco de la gente, al tener una perspectiva quizás muy empresarial en relación a lo que es este derecho, como que si fuera el derecho de las empresas y no de los ciudadanos. Hay algo cultural. Ahora, ¿hay un problema también con la propiedad de los medios? Diría que no. En el caso de la prensa escrita, que es el que más conozco, ¿Sí? diría que en el caso de la televisión específicamente veo un problema más serio, como creo que es el caso de Nicaragua, Costa Rica e incluso El Salvador, realmente con un poder muy concentrado, monopólico, que siento que de alguna manera... Bueno, mucho más en Guatemala, y el señor González es dueño de todo prácticamente. Todo lo que... yo diría que de Centroamérica. Y también tiene en Costa Rica. González también es dueño del canal que en este momento tiene más audiencia en Nicaragua, el Canal 10, y es socio de Daniel Ortega en el Canal 4. Bueno, un señor que se llama Ángel González, deben por lo menos escuchar su nombre, es dueño de todos los canales abiertos de Guatemala, de todos, ¿ya? Es dueño de canales en Nicaragua, en Honduras y también en Costa Rica. Y dicen que quiere entrar a El Salvador. Bueno. Ajá. Tal vez yo ¿Concentración de la propiedad de los medios? ¿Es un problema? Diría que sí, absolutamente. No solo hace que las empresas sean un poquito más lentas al no haber competencia, porque la competencia te trae innovación,
te trae tecnología, te trae sofisticación académica, más educación, sino que hay menos prácticas empresariales agresivas. Siento que de alguna manera como que el gran reto, pero hay grandes barreras de ingreso a la prensa, tanto en televisión, pero en prensa escrita también. Tenés que invertir cantidades millonarias para tener una rotativa, en papel, en gente, tenés que partir por lo menos con 150 personas. En El Salvador hay 2 periódicos grandes, en Guatemala hay solo 1, y es difícil ponerse a la par. Y cuando logras avanzar mucho más y dar golpes, inmediatamente tienen el capital acumulado para reinventarse y lograrte volver a pasar. Creo que es complejo, pero al final yo regreso al problema de que no nos podemos abstraer de nuestro contexto, ¿verdad? Lo que he hablado, le llamamos en Guatemala un Estado fallido, las instituciones están permeadas por el crimen, los presidentes son financiados por el narcotráfico y por las mafias. Un país así no tiene perspectivas. Y siento que nos faltan 20 años para salir de ese gran hoyo en el que estamos sumergidos. Y te diría, aunque no tengo la evidencia, no creo que Honduras y El Salvador y Nicaragua sean diferentes que Guatemala. Creo que somos parte de la misma foto, tal vez de repente en una diferente etapa del proceso, pero no somos diferentes. Y parte del problema es que somos la última región, digamos, cerrada hacia el norte y abierta hacia el sur. Entonces al final ahí confluye drogas, migrantes, vehículos, crimen en general. Y ante eso yo creo que los medios y los gobiernos somos absolutamente vulnerables. Y son desafíos demasiado grandes como para que los periódicos y los diarios y los noticieros podamos